Bueno, muy bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase de procesos éticos de la institución universitaria de Envigado. Mi nombre es Estoy Camilo ocupado. Duque. Silenciamos por favor los micrófonos. Mi nombre es José Camilo Duque, docente universitario. En esta tarde vamos a dar una clase virtual sobre procesos éticos. Continuando con toda nuestra programación, vamos a usar los recursos multimediales, o sea, presentaciones en PowerPoint, también documentos, editores de texto, de Word y otros más. Vamos a ver si es posible que en línea y en este foro miremos un videito corto sobre el tema. Entonces ya les voy a compartir la guía de procesos éticos número 3. Ahí todos la pueden observar, ¿cierto? Bueno, ¿quién me asiente? A ver, Miguel. ¿Sí la ven ahí, Stephanie? ¿Estamos bien todos? Sí, sí, señora, está bien. Todo. Muy bien, entonces iniciemos. La guía número 3 da paso a la unidad de aprendizaje que estoy subrayando en este momento, que es la estructura de la vida moral. Ese es un tema vital para los próximos temas porque va a dar los fundamentos para poder conocer sobre las virtudes cardinales en la ética y poder analizarlos por consiguiente. Permítame, yo le silencio a Mateo, Luis Miguel, que ingresan y tienen el micrófono abierto. Ahora sí. Bueno, chicos, entonces, la vida moral. Ese es el tema hoy. ¿Cómo se estructura la vida moral? Y vamos a tener que analizar nuevamente a qué se refiere el ser humano con la moral. Nuevamente le voy a leer todas las instrucciones claras. Primero debe descargar en tu PC esta guía con el fin de editarla, realizando el trabajo. Luego debes de guardar el archivo cambiándole el nombre, dándole clic a guardar como. Este es el ejemplo. No coloque mi nombre, este es un ejemplo. Lo marca con su nombre. La marcación del archivo de forma errónea resta esos puntos en calificación porque se gasta uno mucho más tiempo por cuestión de operatividad en revisar sus trabajos. Al finalizar el trabajo debes montarlo en la carpeta Drive que compartimos en el curso. Por favor, no editar o borrar archivos que no sean de su pertenencia, muchachos. Los trabajos son individuales. Se ocasiona conflicto cuando editamos trabajos que no son nuestros. ¿Listo? Además, eso es apropiarnos de las ideas de otros. Contenido de la guía virtual, usar la aplicación Zoom que estamos en este momento. Vamos a socializar la unidad de aprendizaje estructura de la vida moral. La asistencia, ya saben muchachos que me anotan los nombres en el grupo de WhatsApp. Hacemos la retroalimentación del parcial. Este parcial, primer parcial de la asignatura que ya se realizó a través de la plataforma de IUE. Estudio de unidad de aprendizaje por medio de exposición de diapositivas, imágenes, videos, textos de apoyo, etc. Explicación de trabajo independiente por parte por parte del docente. Discúlpenme aquí un momentico, muchachos. Trabajo independiente para el estudiante por parte del docente a través del desarrollo de esta guía y la evaluación de la metodología. Entonces vamos a ver, en ese desarrollo, ¿qué será la estructura de la vida moral? Para poder construir estos conceptos tenemos que ir a la definición nuevamente. De distinción, Araungen es distinción, moral vivida y moral pensada. ¿Qué diferencia hay? La moral es algo que las personas y sociedades vivimos en la vida cotidiana. Recuerde que son las acciones, actitudes, comportamientos que asumimos según algunas situaciones, según las situaciones o las experiencias. La ética o moral. La ética o moral. Permítame un momento. La ética o moral pensada. Entonces, ética y moral pensada es lo mismo. Es esa reflexión que los filósofos y personas
se hacen sobre la moral, ¿cierto? Moral vivida y moral pensada. La moral es algo que las personas y sociedades vivimos en la vida cotidiana, ¿cierto? Acá, entonces, discúlpenme un momento. Ya, eso ya está redundando ahí. Vamos entonces posteriormente a ver unas diapositivas y vamos a ver si es posible ver un video y lo vamos a analizar acá participando todos para no llenarlos de preguntas y hacer el trabajo mucho más amigable. Entonces, la siguiente diapositiva se llama Fundamentos de la Vida Moral. Vamos a compartir acá el documento. Fundamentos de la Vida Moral. Acá está. Ya. Ahora sí, ahí se abrió todo, muchachos. Acá está todo resumido. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, pueden interrumpir. Fundamentos de la vida moral. Acá lo están observando todos. ¿Quién me asiente? Michael, Valentina. Sí, sí, señor, ahí estamos viendo todos. Listo, muy bien. Entonces, aquí me disculpan que está como para revisar, lo que pasa es que tiene otro idioma, por eso salen estas subrayaditas. Hay una estructura que fundamenta la vida moral y la moralidad. Entonces dice, el ser humano, si dividimos en tres partes su vida humana y moralidad, divide único animal capaz de decidir libremente. Por lo tanto, puede y debe responder a sus actos. O sea, que no lo hace de manera inconsciente. Es un ser ético, capaz de decidir obrar el bien o el mal. Entonces aquí ya entra otro concepto de lo que es el bien y el mal. Y su comportamiento ético implica la existencia de unas formas determinadas de relación e interacción. Y ahí, entonces, aquí es donde va la estructura de la vida moral. Porque la moral no es igual para todos. No es igual para todos. Esas estructuras son diferentes. Fundamentos de esta vida moral. La vida moral de la persona humana es posible por sus fundamentos y son estos. La libertad personal. El ser humano elige realizar actos buenos o malos. Hay una libertad. Hay unas normas morales que indican al ser humano lo que debe hacer, porque es bueno y lo que debe evitar, porque es malo, ¿cierto? Cuando hablamos de bueno o malo, entonces ya está referenciado a través de las normas morales como unos códigos morales que se desarrollan a través de la cultura. La conciencia mediante la cual cada persona hace un juicio mental por el cual conoce lo que es bueno o malo. O sea que antes de la acción o hacer el juicio, llevar a cabo el juicio, perdón, se realiza un juicio mental a través de esta conciencia, lo que nosotros llamamos conciencia. Y las fuentes de la moralidad, que son los diversos elementos que confluyen a la hora de calificar la dimensión moral de cada acto. Entonces, cada acto se califica a través de un juicio moral en diferentes dimensiones u órdenes o jerarquías de importancia. ¿Sí? Hay cosas, en un ejemplo, hay cosas con las que rotundamente nos cerramos a través de nuestra estructura moral. Por ejemplo, los que están de acuerdo con el aborto y los que no están de acuerdo con el aborto. Los que están de acuerdo con la pena de muerte en Colombia y los que no están de acuerdo con la pena de muerte en Colombia. Entonces se hacen unos juicios, ¿sí? Donde cada uno elige a través de su conciencia, sus normas y su libertad, qué determinación tomar. ¿Sí entendieron eso? Vamos bien. El bien y el mal son realidades objetivas, será cierto. La experiencia nos indica que la calificación de bueno o malo deriva ante todo de la propia naturaleza de cada acto. La propia naturaleza de cada acto es la que nos indica esto, ¿sí? Esa calificación de lo que es bueno o lo que es malo. Ese juicio moral valora el hecho en sí, lo juzga bueno en cuanto se adecua a lo que debe de ser. Entonces acá hay un término importantísimo que es la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Sí? Aunque no le produzca ningún placer al sujeto. Ojo pues, el placer y la utilidad por sí mismos no hacen a las acciones buenas o malas, sino placenteras o dolorosas, útiles o inútiles. Entonces también hay términos como el placer y lo que es la utilidad,
¿sí? Dentro de esos juicios, en esas acciones. Entonces se va tornando un poquito abstracto, pero lo vamos a ir asentando. Los griegos dedujeron que una medida para medir el bien y el mal, desde la moral, era lo que perfecciona o degrada al ser humano. Entonces ahí es donde hablábamos en las clases pasadas, ¿cierto? Según usted, ¿cómo puede medir ese bien o mal en sus acciones? ¿Sí? Desde su conciencia. Elaborar un código de conducta humana. Entonces, ese código, recuerden que nosotros analizamos, reflexionamos sobre ese código, por ejemplo, con la justicia. Si nos volvemos seres humanos justos o injustos. Seres humanos justos o injustos. Bueno, alguien ingresó. Bueno, si lo hacemos por miedo a la norma y el castigo, o lo hacemos porque realmente deseamos ser justos o debemos ser. Llegaron al concepto de ley natural. El hombre ético es aquel que respeta una ley escrita en la propia naturaleza del hombre. No necesita la norma escrita como tal, sino que está intrínseca, ¿sí? Porque desea desarrollar su carácter como virtud, con las virtudes, perdón, para poder ser una mejor versión de sí mismo, que eso es lo que decían también los filósofos griegos. Entonces ahí entramos en un relativismo. Entonces, antes del relativismo moral, había una moral religiosa, aunque todavía está, ¿cierto? Y es la que más nos han enseñado. Esta dice que existen unas normas objetivas y universales de moralidad. Entonces implanta unas normas objetivas y universales que son validadas por todos los seres humanos, porque están fundamentadas en la naturaleza humana, pero se reflejan en, por ejemplo, en la religión católica o judeo-cristiana, en los mandamientos. Cada religión posee unos códigos morales a los cuales se ciñen de una forma global para esa religión y ese grupo de personas. En cambio, el relativismo niega que existen normas objetivas. El relativismo habla de que no es objetivo, sino más bien subjetivo, ¿cierto? Que afirma que la moralidad de las acciones humanas depende ante todo de la intención del sujeto. O sea, entonces ya la responsabilidad se delega solamente al sujeto y en sus circunstancias particulares. Acá les estoy poniendo dos posturas que se contraponen, ¿ya? Una de ellas afirma que la moral, que todos esos códigos y todas estas normas se deben de realizar, ¿sí? Con un fin, con un propósito, pero común a través de la religión. En cambio, en el relativismo nos afirma que es cada sujeto el que es el sujeto el sujeto es el que asume este juicio moral. Disculpen un momentico que está organizado ya. Bueno, el papel de la conciencia en la vida moral. La conciencia ha sido llamada el pedagogo del alma y es la norma subjetiva de moralidad. Sin embargo, la conciencia no crea los principios morales, sino que los toma de la ley moral. Entonces la conciencia sola no funciona, sino que también se rige por unos parámetros, ¿sí? Que han sido atribuidos a través de, ya sea de las tradiciones o las conductas humanas en los grupos culturales específicos. Fuentes de la moralidad. Para hacer un juicio moral sobre un acto se debe recurrir a estos puntos. Entonces usted va a hacer un juicio moral, que eso es lo que estamos analizando. Tiene en cuenta 3 puntos. ¿Cuál es el objeto del acto? ¿Cuál es el fin o la intención? ¿Y cuáles son las circunstancias que ocurren para dictaminar ese acto? El objeto del acto, es decir, la acción que se realiza. ¿Cuál es? Ejemplo, amar, robar, es una acción, ¿cierto? El fin en sí es lo que persigue ese sujeto a realizar esa acción. Si es amar, ¿sí? ¿Qué es lo que puede perseguir un sujeto al amar? ¿Sí? Desarrollar ser humano con sus sentimientos, etcétera, o ser retribuido también dando el amor y recibiendo amor. ¿Cuál es la intención del robar, por ejemplo? Entonces, adquirir un bien material, ¿sí? O tener ese fin del robar desde lo material, satisfacer los placeres, también puede ser uno de ellos. Bueno, entonces hasta ahí llegamos, en esta estructura de la vida moral.
¿Está muy difícil o qué, muchachos? No se duermen. ¿Alguna pregunta? Entonces, mire todo lo que tiene que tener en cuenta, todo lo que se debe de tener en cuenta para poder organizar esa estructura de cada uno desde su moral. Bueno, volvemos entonces allí, muchachos. Vamos a ver si es posible compartir. Esto no lo he hecho. Compartir un video. Ahí lo están viendo. ¿Quién me Sí, hace? profe, sí, ahí está bien. Sí, Bueno, profe, pero se ve claro. antes de ver el videito, muchachos, vamos a tener en cuenta estas preguntitas que vamos a desarrollarlas ya para que no les quede de tarea. Y son las siguientes, del análisis del video, que es tan interesante. ¿Cómo debe de ser la actividad moral? Entonces ya hablamos de una actividad moral. ¿Cómo debe de ser una actividad moral en el ser humano? Y si la actividad moral debe ser un elemento opresor o liberador. Eso es una postura muy, muy interesante, ¿sí? Porque muchos pelean con esa actividad moral, con la moral en sí, porque sienten que es un factor opresor en sus vidas. Y otros piensan que la actividad moral o la moral en sí es un factor o un elemento liberador que nos ayuda a relacionarnos. Para toda la moral significa, para todas las personas, las personas, la moral significará lo mismo. Vamos a ver qué nos plantea entonces el video. Solamente me ubiqué en estas tres, aunque hay muchas más concepciones que nos deja el video sobre estos fundamentos. Profe, qué pena, volví a poner las preguntas, al favor. Ah, sí, ténganlo en cuenta porque al ver el video ya las socializamos, listo. Permítame acá. Dale acá. Las voy a subrayar. Tómale una fotico, ¿cómo hace? Aquí la subraya. Esto, mire que aquí se hace en el foro virtual y ya el trabajo individual va a ser diferente. ¿Listo? Espera un momento. Sí, profe, listo. Ah, espera un momentico, un segundo, espera. Listo. Una fotico, tómenle una foto. Ay, celular, ay. Tranquilos, esperamos. Vamos entonces compartiendo. Entonces mire que el trabajo individual se lo voy a ir adelantando mientras el compañero termina de tomar su nota y va a ser un Cuando cineforo. quiera. Listo, listo, muy bien. Entonces, sigamos. Muchas gracias. Compartamos entonces el videito y vamos parando el video en lo que necesitamos analizar. La vida moral. ¿Ya está ahí? Iniciamos. Es muy necesario hablar de los valores morales. Mire que para analizar esa vida moral nos plantea qué nos hace satisfechos o insatisfechos. Voy a parar ahí para poder analizar acá. La existencia de actividad moral, es decir, el conjunto de operaciones psíquicas que valoran nuestra conducta a la luz de algún canon de perfeccionamiento humano. Canon, cuando hablamos de un canon, es una medida, un referente o una medida, ¿sí?, que cada uno nos empieza a plantear en su vida, ¿sí?, que hace parte de la estructura moral y que lo lleva a el perfeccionamiento humano. Yo creo que si ustedes están estudiando, tienen esa visión
de ser mejores personas, de prestar un servicio, de ser parte de una sociedad para transformarla, no para dejarla igual a como estaba, ¿cierto? Entonces, ese es el fin. Entonces, mira que aquí ponen ejemplos de cómo personas con diferentes opiniones sobre la moral la asumen. Hoy sí logramos ver el paso muy rápido. Este señor negociante. Hice el mejor negocio, todo lo demás no me importa. Esa es la estructura moral de muchas personas, ¿cierto? ¿Cuál es su propósito, su fin? ¿Cómo califica la moral él a través de sus acciones? Todo a partir de lo material. Mire, acá está entonces la pregunta que nos vamos a plantear. ¿Será un elemento opresor? ¿Qué es opresor? ¿Quién me dice qué es opresor? Que limita las acciones. Limita las acciones. Sí, tiene ese sentido también. Pero opresor, reprimir, como encadenar, como limitar, ¿cierto? Oprimir, todo eso son como sinónimos de eso. O sea, que la moral puede convertirse en eso. O en un elemento liberador, que sería lo contrario. Entonces, mire lo que dice aquí que es tan interesante. Toda actividad moral debe ser lúcida. ¿Qué significa lúcido? ¿Sí? Consciente. Debe ser consciente. O sea, no a través de la inconsciencia, sino de conciencia. Y para poder que haya conciencia, debe haber pensamiento. ¿Sí? Mente, pensamiento, razón. Y una estructura para eso. Y debe ser también con creatividad, superación y armonía. ¿Ya? Pensando siempre en el otro. Entonces, vea, para poder analizar esas acciones morales y esa estructura, hay unos criterios preestablecidos, de lo que hablamos de los cánones, o unos referentes. ¿A qué nos permiten? Mire cómo siempre ponen los ejemplos de señales de tránsito, porque eso tiene mucho que ver con nuestros comportamientos. ¿Estos son qué tipos de señales? De cruce de vías. ¿Cómo? Informativas. Informativas. ¿Normativas? Informativas. Informativas, profe, informativas. Son informativas. Esas son Muy bien. preventivas, ¿no? ¿Serán preventivas? Ah, bueno, pueden ser, sí, pueden ser preventivas también. Hay ambas.
Informativas y preventivas. Estas son preventivas. Son Esas son informativas. preventivas porque las informativas son azules. Eso tiene, aunque recuerden que eso cambia de país en país, ¿cierto? Como ese código de color. En algunos son, hay también cafés, o las cafés son ¿cuáles? Los cafés son Turísticas. Son las Sí, turísticas, las que caen tienen también los en, nombres. son las turísticas. pero también caen en informativo, ¿no? También puedes dar, sí. Entonces, mire qué interesante eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces de aquí sí es el siguiente tema. Llegamos hasta ahí, porque la próxima clase sí vamos a ver los valores, las virtudes y sobre todo las cardinales, que son las que los filósofos nos presentaban como las principales que todo ser humano debe desarrollar si quiere ser feliz o hacer un encuentro con la verdad, su propia verdad. Bueno, terminamos ahí. Ahora sí, yo quiero que alguien de ustedes me responda, según usted, su concepción, la pregunta. Todavía quedan 10 minuticos y volvemos a reiniciar otra reunión, ¿listo? ¿Quién quiere compartirnos la primera, por ejemplo? ¿Cómo debe ser la actividad moral? Explica. A ver quién participa. Una actividad moral. Realizar esos juicios morales. ¿Cómo debe de ser? Profesor, es muy relativo, ¿no? Pues si usted lo toma relativo, recuerde que puede hacer una Porque eso postura. va dependiendo, eso depende de los principios de cada quien. Eso, exactamente. Pero para poder realizar esa actividad moral, ¿qué necesita el ser humano o la persona? ¿O la persona actúa así por autopropulsión? Debe estar consciente, ¿no? Es que es la conciencia, recuerden que es una de las claves, ¿cierto? Donde a través de esa conciencia puede hacer el juicio moral. Muy bien. ¿Y quién me pone un ejemplo de una actividad moral? ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué me explica con esta situación de la contingencia? ¿Cuál sería una actividad moral? Profe, el uno quedarse en la casa y no salir y exponerse, eso puede ser. Exactamente. Entonces usted puede Dar observar. las leyes. Leyes, ¿Y usted qué? Ajá. Siga, siga. ¿Quién está compartiendo? Mateo. Profe, y por ejemplo, lo que está haciendo Karina con los mercados, eso no es una actividad moral. Exacto. Porque es una actividad moral. Pues pienso Porque yo que es, o bueno, si diga pues Mateo. Ah, Mateo. Sí, sí, Por sí. el comportamiento que está teniendo. necesitan. No, Porque ella está Profe, pensando. porque Espere, tiene hablemos de uno. empatía, porque tiene empatía y se pone en la situación del otro. Exactamente. Y a otros no les interesa, entonces su estructura moral es diferente. ¿Cómo se justifica esas acciones? El dar o no dar. Si usted le sobra. Entonces, ¿cómo justifica Pero es que usted la idea dar o no es dar? dar de lo que sobre, Eso. sino compartir de lo que se tiene. Compartir, vea, esa es una actividad a través de la conciencia, una actividad moral. ¿Y qué piensan de los que salen de forma, cuando ustedes ven esos videos, mostrando mucho video de personas que están infringiendo la ley al salir de la cuarentena? Los que están apasionados. muchas cosas. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo primero que le llega a la cabeza cuando usted observa una situación de esa? Para mí, incompetencia. Incompetencia. Sí, porque Profe, Sí, dígame. no, pero es que tampoco sabemos por qué las personas están saliendo, pues uno no sabe qué necesidad puedan tener. Ya. Entonces mire que ahí es donde empiezan los juicios morales a dar cabida en una actividad, ¿sí?
que nos lleva al ser humano al extremo, ¿o sí? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes de ese médico que vino de Bogotá? Estaba infectado y no se sometió a la cuarentena, no se sometió a una prueba e infectó a otros compañeros haciendo una reunión social en su casa. Y Ay, uno de esos sí, güey. médicos falleció. Una irresponsabilidad él, siendo que él tenía todos los medios para saber lo que podía pasar al hacer eso. Ujú. Profe, pero eso es ser muy inconsciente, porque si usted todo el tiempo sabe que está expuesto, ¿cómo va a exponer más gente? Eso es verdad. Y siendo médico, ¿cierto? No, y siendo médico, que ese es el juicio de valor, que siendo médico es ser más consciente aún. Ese es el Eso que valor pasó del con juicio. ese médico también sucedió con el alcalde es que no recuerdo bien de dónde, que se reunió De con el Popayán, el de presidente Popayán. de Popayán, Sí, se reunió con el presidente y con otras le dio la personas mano, lo abrazó, no, mejor y a todos los infectó. Eso uno no sabe, porque es que el otro era un médico, entonces muy delicado. Y este también es una persona que tiene que ver con el cumplimiento de las normas o sea, como velar por el bien común y hace ese tipo de cosas. Entonces, son irresponsables. Pues a mí mi forma de mirar las cosas, son muy irresponsables y no tienen ética. Es que son como los que deberían de dar más el ejemplo y no lo hicieron. Claro. Exactamente. Los líderes sociales, claro. Entonces, mire que una situación tan extrema como esta empieza a crearnos en nuestra cotidianidad unas acciones morales y unos juicios morales, ¿sí? A los cuales nos llevan a unas actitudes o unas nuevas formas de vivir. Porque todas las acciones, el cúmulo de las acciones y de las actitudes dan cuenta de nuestra vida, ¿ya? Entonces eso es muy preocupante, pero ahí pudimos observar claramente ese juicio de valor, ¿sí? Entonces, si una persona no es médica, es ignorante y sale a la calle, infecta, esa es esta señora, una señora de Corea del Sur, se vio la noticia, que no sabía que tenía el virus y se paseó en la iglesia, al supermercado, y en un día infectó a 1000. Ah, fue madre. No, Y la señora no yo no me di sabía. cuenta. Fue una de las que más regó ese virus en Corea del Sur. Una sola persona. Entonces ahí habría conciencia. ¿Usted cómo podría analizar a través de su estructura moral eso? ¿Cierto? ¿Ah? No, es que es muy difícil juzgar ahí porque es que no hay un conocimiento de lo que se lleva encima. Entonces, como juzgar a una persona que hizo las cosas sin ningún tipo de mala intención. Ahí en ese caso no se podría juzgar porque la persona no tenía el conocimiento al respecto. Pero sí, es más que sí tenía los síntomas, debió haber tomado precauciones o otras medidas. No porque el virus a veces en personas es asintomático. Hay personas Es decir, la asintomáticas. persona no sufre ningún tipo de síntoma, no demuestra nada, ni siquiera los síntomas de una gripa común. Entonces, si ese fue el caso de la señora, ahí no se le puede criticar nada. Pero usted cómo está seguro que la señora no sabía ningún síntoma ni nada. No, eso es como para detallar, pero si la persona estaba en la calle, quiere decir que los síntomas que tenía no se le estaban notando demasiado como graves, porque es que cuando este virus coge una persona, según lo que han dicho, lo manda de cama de una, porque le queda faltando la respiración, pierde la fuerza del cuerpo, empieza a tener un montón de síntomas, y si esta señora estaba en la calle, era porque no tenía ese tipo de síntomas, o porque no lo sentía, sino estaba sintiendo una gripa común. Posiblemente lo que sintió fue una gripa, no, yo tengo una gripa, y salió. Pero también, según el alcalde, él dijo que así sea una gripa, pues que uno debía quedarse. Me refiero que el periodo de incubación en la casa. Entonces, mire que siendo una simple gripa, podría contagiar a los otros. Yo tengo una... A ver, sino que es que, mire, por ejemplo, en esos países que ya está todo tan avanzado, pues yo que tengo conocidas, por ejemplo, en Italia y todo eso, por ejemplo, las personas de edad, por ejemplo, hay personas que pueden pedir ayuda y como ya hay gente tan contagiada, hay gente que ni le para ahora, ¿sí me entiende? Entonces hay gente
que les toca salir a conseguirse, por ejemplo, la comida y todo eso a ellos mismos, porque por ejemplo por allá en Italia ya ni la gente les está ayudando, por ejemplo una señora de edad, y ya no les está ayudando como por ejemplo para conseguirse sus cosas para sobrevivir y así, entonces ellos mismos les toca salir y exponerse a eso es lo que pasa, entonces de pronto puede ser algo así, por ejemplo la señora obviamente no tenía síntomas, pero ella necesitaba por ejemplo salir o ella no sabía y le tocó salir para poder comprar sus cosas o algo y claro, chao. Pues mire. Son esas cosas, no es que, ay, que no, que porque tiene síntomas, entonces no. Es que como dijo Edwin, eso hay gente que hay gente que le da síntomas, hay gente que no. Entonces eso es como muy relevante. Relativo. Pero muy bien esa parte. Yo analizo lo que está diciendo el profe. Profe, qué pena. Tranquilo. La última intervención. Se tiene que analizar. Si la persona salió, era porque en ese momento se podía salir. Eso quiere decir, porque si usted me está diciendo que fue a iglesias, las iglesias no están cerradas, entonces otro tipo de partes donde ya fue no estaban cerradas, entonces eso fue al principio. Entonces todavía menos culpa tiene, porque entonces si ella fue a varias partes no había cuarentena. Y provenía, Profe, por ejemplo, de Wuhan. Por ejemplo, mire, yo le doy un caso como familiar, porque uno de mis familiares, él en ese momento está en el hospital Malurian porque le dio el coronavirus. Ay, Dios mío. Él estuvo, por ejemplo, en un cumpleaños de una primita, pues se reunieron mis tías y bueno, pues había gente ahí en el cumpleaños, pero todavía no habían dicho lo de este problema que había, lo del coronavirus. Se dieron cuenta fue porque él tiene un negocio también en el centro de relojería, entonces